como lo habíamos advertido, le damos seguimiento informativo a esta situación que se está viviendo en el Ecuador sobre la misteriosa desaparición de 4 menores de edad entre 15 y 11 años en la ciudad de Guayaquil. Ya han pasado 12 días y hay muchas hipótesis que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, aunque ellos mismos a través de un comunicado se han deslindado de ese tipo de hipótesis. Sin embargo, la Fiscalía está analizando el tema. Lo vamos a revisar desde los derechos humanos. Estamos en el Centro de los Derechos Humanos de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, en donde su director nos va a brindar algunos criterios de cómo se debe proceder en este tipo de casos. José Valenzuela, bienvenido acá a esta entrevista con DNews. Cuéntanos un poco de la información que hemos podido tener, de lo que dicen los padres sobre cómo fue el móvil el 8 de diciembre, cuando estos chicos habrían estar en una cancha y fueron interceptados. ¿Cómo se debe actuar de aquí en adelante para, primero, garantizar sus derechos y establecer si hay algún tipo de exceso? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Esta situación es bastante reprochable y compleja. La Fiscalía General del Estado debe actuar de forma inmediata. Eventualmente estamos hablando de una desaparición forzada, porque se reunirían los elementos de acuerdo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas para presumir aquello. Primero tenemos la participación eventual de agentes del Estado, tenemos una negativa de dar información sobre el paradero de la víctima y tenemos la desprotección legal de estos 4 niños. De la información que ha circulado a nivel nacional en la versión del padre, se ha indicado que personas de las Fuerzas Armadas han ido a dar alguna versión y se han acogido al derecho al silencio. Esta es una situación altamente preocupante y eventualmente es una grave violación de derechos humanos que obviamente debe ser sancionada con todo el rigor de la ley a los perpetradores. Bueno, estamos en el marco de un estado de excepción y de un conflicto armado interno. La Organización de Derechos Humanos y algunas que se encargan de darle seguimiento, como de Human Rights Watch, hablaban de que cuando hay estas condiciones en un país no se descartan excesos. De acuerdo a lo que ustedes están observando, estos excesos pueden enmarcarse en este tipo de accionar que estamos viendo, porque no es el primer caso que estamos observando en el marco de este año prácticamente que hemos estado en estado de excepción. El estado de excepción, si bien restringe algunos derechos limitados constitucionalmente y efectivamente que la Corte Constitucional ejerce un control de constitucionalidad, no puede ser objeto para que se den este tipo de arbitrariedades. No se puede limitar el derecho a la vida, a la integridad física y efectivamente la Fiscalía tiene que investigar todo este tipo de situaciones. Por tanto, no se puede escudar las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional en que supuestamente por un estado de excepción podría ejercer este tipo de detenciones de forma ilegal. Los niños, al parecer, se habían reunido para jugar fútbol. No se presume que eventualmente ni siquiera de la existencia de un presunto cometimiento de un delito. Por tanto, esta eventualmente podría ser una detención ilegal y presuntamente una desaparición forzada. ¿Cómo actuar en este tipo de casos o qué dice la ley y los códigos de la niñez y adolescencia respecto a cuando menores estarían involucrados en el caso no consentido de que se haya producido algún tipo de delito? ¿Hay unidades especializadas o de facto en un estado de excepción puede actuar policía y militares alrededor de chicos que estamos hablando entre 11 y 15 años de edad? Primero debería haber una investigación especializada por fiscales especializados y eventualmente estos menores de edad deben ser juzgados por jueces específicamente de adolescentes infractores. Por tanto, en este caso no hay ninguna de estas características para proteger a los derechos de los niños y eventualmente lo que sí hay que hacer es investigar a los policías y a los militares que estuvieron presuntamente ese día que ejecutarían esta detención. Es importante también conocer que en estos casos de presunta desaparición forzada
búsqueda, las primeras horas y primeros días son los más importantes, porque efectivamente debería desplegarse toda la actuación del Estado para tomar testimonios, para verificar la escena en donde sucedió, para recabar información, porque efectivamente estos días son cruciales para eventualmente dar con el paradero de las víctimas. Finalmente, además de la Fiscalía, ¿qué otras instituciones son las que se deben activar en este tipo de situaciones para precautelar la vida, que es lo fundamental de estos chicos, y posteriormente sancionar, si cabe, a quienes estuvieron detrás de esto? Eventualmente podría actuar también la justicia constitucional a petición de parte, a petición de los familiares, podrían presentar un habeas corpus, citarle a la máxima autoridad de los representantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para que efectivamente le digan a la justicia qué está pasando y efectivamente se dé con la suerte de paradero de estos niños. Lamentamos mucho la situación, nos solidarizamos con los familiares y efectivamente habría este marco de protección legal también para apoyar a esta búsqueda que sí tiene una esfera penal muy importante, pero eventualmente también podrían activarse vías constitucionales. Gracias, José. De hecho, hay ya varios organismos de derechos humanos que están compartiendo y siguiendo el caso junto a la familia para determinar si cabe presentar un habeas corpus, así como lo ha dicho José, y que se pueda tener información de forma inmediata sobre qué mismo está detrás de esta desaparición de 4 menores de edad. Lo estaremos ampliando en nuestro informe acostumbrado en DNews Central, así que estén atentos a qué información nueva pueda irse desencadenando de este lamentable caso que primero afecta a los familiares de estos 4 chicos y por supuesto el país entero que está atento a lo que está pasando. Gracias, César. Estaremos aquí muy expectantes. Nos vemos enseguida.